Hola, yo soy Michelle. Yo soy Jessie. Y yo soy Nayo, quien estará detrás de cámaras, y nosotras hemos creado Mamás Cortisol. ¿Quieren saber por qué? Porque necesitábamos un espacio seguro donde poder hablar sin filtros, hablar sobre este carnaval de emociones llamado maternidad. Aquí todas somos chefs, médicos, expertas, inexpertas, brujas, de todo, pero sobre todo somos mamás que alguna vez quisimos gritar ¡No puedo más! Belén Noroño es una coach de maternidad y nos revela técnicas para un parto y crianza más conscientes, desafiando el sistema y explorando opciones más allá de lo convencional. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Mamás Cortisol. Estamos con Jessie. Con Belencita Noroña, una super mami que nos acompaña hoy. Y que tiene el trabajo que creo que todas las mamás hemos buscado. Ella es una coach de mamás. Tan, tan, tan. Te venía echando una... Es la que te hace masajes. Sí puedes, no lo vas a matar hoy. No, hoy no tienes diarreas. Hoy no. Antes de hablar cualquier cosa, Belencita, cuéntanos qué es ser una coach de mamá. Hola con todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, sí es verdad que todos quisiéramos a alguien que nos esté ahí diciendo, bien, tú puedes, dale. Pero la verdad no va mucho por ahí, sino que yo encontré este camino de ser coach de mamás desde que yo vi todo lo que a mí me iba haciendo falta después de tener a cada uno de mis hijos. Tengo 3. Entonces, y cada uno fue como un mundo diferente, me trajo muchísimos aprendizajes y entonces en cada uno yo iba aprendiendo muchas cosas. Desde mi primer bebé yo lo perdí cuando tenía 10 semanas y después tuve mis 3 hijos que sí nacieron. Entonces, desde mi segunda hija, bueno, digamos la que nació, me metí mucho a entender qué era esto de ser mamá, qué era esto de embarazarse, del parto, de todo lo que pasaba, porque eso me di cuenta ya cuando ella nació, de todo lo que no había aprendido antes que me hubiera servido. Después tuve 2 hijos de maneras muy diferentes a la primera. La primera fue una cesárea innecesaria y los otros 2 los tuve con partos vaginales después de cesárea en casa. Y además de eso, terminaron siendo un poco complicados porque tuve que ir al hospital después de tenerlos, mis hijos perfectos, pero yo algo tenía que no quería soltar y era mi placenta. Así que las 2 veces tuve que ir al hospital a soltarla, a que me saquen la placenta. Y cada uno fue muy difícil. O sea, yo estaba muy delicada de salud. En cada uno estuve peor. Y aún así, después de estos partos muy, digamos, complicados, yo me sentía la mujer más dichosa, más poderosa, más empoderada que cuando tuve mi hija por cesárea tranquilamente. Y entonces yo iba cuestionándome muchas cosas, o sea, ¿por qué? Pero si esto estaba tan como seguro y acá en verdad casi no lo cuento, ¿qué fue? Y me daba cuenta que era cómo yo enfrenté esos nacimientos de mis hijos. Primero que se hizo lo que yo había diseñado, lo que yo había querido. El mapa de ser mamá. O sea, sí, o sea, era como, y la gente, o sea, yo organicé mi grupo con el que quería tener a mis hijos, todos fueron muy respetuosos en eso y yo me sentía protagonista y en control de lo que estaba pasando. Y entonces, pese a lo complicado, digamos, de lo que pasó después, yo me sentía tan poderosa porque yo decía, bueno, primero físicamente estoy bien y voy a estar bien. Y con el tercero yo aprendí a soltar las expectativas y aprendí a dejarme cuidar, recién con mi tercer hijo. A la mala. A la mala, porque me tocó estar 3 días en el hospital sin verle. Yo estaba bien delicada, pero estaba muy consciente, o sea, solo que me tenían que tener muy en observación. Y ahí yo solté el control de decir, chuta, tengo un bebé recién nacido que le vi como sus primeras horas y ahora está a cargo de mi esposo, que es como lo máximo. Pero mi esposo estaba a cargo de 2 más. Claro. Encima estaban enfermos. Uy. Era todo el show. Pero ya había construido una red de apoyo. Mi dula genial encontró mamás por todo lado. Hubo un tráfico de leche materna en esos días en Quito.
Mi hijo no tomó fórmula, solo leche materna de mamás que le donaron. Una amiga le fue a dar de lactar. O sea, yo todo eso sabía, yo solo soltaba ese control y decía, estoy cuidada, estamos cuidados, estamos bien. Todo se está resolviendo. Exacto, entonces yo decía, wow, si me hubiera pasado con el primero, o sea, yo me moría, o sea, todo hubiera sido mal. Pero después de eso, inclusive cuando salí del quirófano me dijeron, no vas a tener leche, no te preocupes que hay buenas fórmulas. Y, o sea, yo me acuerdo que le quedé viendo al doctor y le dije, yo entre mí decía, Ay, ese señor. no sabe quién soy. Claro, No sabe con quién está hablando. Así, Y cuando ya llegó, ya me trajeron a mi bebé, ya salí a la habitación y todo, vino el doctor a verme y me ve yo dándole de lactar en todas las posiciones que yo sabía. Y no sé qué, me dice, ay, es que ha sido experta yo. Y mi dula al lado decía, ¿y si tiene leche? Entonces, o sea, todo eso yo me daba cuenta que significó una evolución mía. Entonces, que eso venía de haber formado un equipo a mi alrededor, o sea, de rodearme de personas que me enseñaron muchísimo. O sea, desde mi primera hija, o sea, desde ese cambio que tuve, o sea, yo encontré a mujeres tan increíbles que me enseñaron mucho y que en ese camino yo también desde ya, eso ya son 12 años casi, casi al año que mi hija ya tenía un año, pues yo comencé a ya acompañar a mamás haciendo charlas una vez al mes. Y eran más de escucha, o sea, eran lugares donde nos reuníamos para que vengan mamás más que nada embarazadas a contarnos cuáles eran sus miedos. Y a nosotros que ya lo habíamos vivido, decirles, no es así, o esto sí, y esto es normal, o sea, no te preocupes, y empoderarnos unas a otras. O sea, ella comenzó mamá cortisol hace 12 años. Así. Belencita, sí, esto me lleva, perdón si tomo este tema, de la pérdida de tu primer bebé. Yo siento que eso, aunque primero cómo lo gestionaste, y segundo, aunque no sea algo como para sentirse feliz, siento que esto fue el impulso para que estés ahora como estés con tus otros guaguas. O sea, lo gestioné pésimo, porque estaba con una visita al extranjero acá. Al otro día de lo que me dijeron que ya mi bebé no tenía latido, nos íbamos a la playa con toda mi familia, o sea, era... Y ese rato que me dijeron no tiene latido, estaba sola, mi esposo se tuvo que ir a una reunión, o sea, fue muy duro poder gestionar y en verdad darme cuenta que no tuve un buen acompañamiento, o sea, ni del médico, o sea, desde el que me hacía el eco me dijo, eso siempre pasa. Ya, entonces... Así mismo es. Y luego el ginecólogo también que te dice, es tu primer bebé, eso pasa muchísimo en las primeras. Y estás joven y ya. Y claro, mi primera cosa fue, sáqueme ya. Claro. Y no tuve ese acompañamiento, o sea, de poder... O sea, yo ahora hubiera hecho las cosas muy diferentes con todo lo que sé ahora. Pero así se dio, o sea, y el mismo hecho, solo obtuve un día de reposo y de ahí me fui a la playa con toda la familia y no hice ese duelo, que lo hice como a los 2 años, que me despedí y hice todo el proceso que debía haber hecho. Entonces, eso me despertó algo en mí. O sea, primero me trajo la ilusión porque al inicio no podía quedarme embarazada. Entonces, fue como yo le decía, no, este bebé lo que me trajo es de darme la ilusión de que yo sí voy a poder y sí voy a tener hijos. Y ya van 3. Y ya van. Y sí he podido. Entonces, pero quien de verdad me impulsó todo es mi hija. Porque ya te digo, cuando ella nace por esta cesárea, que yo me sentía, o sea, después de la cesárea yo me sentía frustrada, sentía que si eso no pude, no voy a poder nada más. Mi lactancia comenzó pésimo. Yo no podía ni bañarle a mi hija, ni cogerle, o sea, un mes yo sufría de que se levante. ¿No? Sí. Claro, o sea, y yo le tenía como miedo, no sentía esa conexión tan, o sea, que uno... Es normal. Exacto, pero mucho tiene que ver de cómo nace y cómo tú vives ese proceso. Sí. Entonces sí, ella es la que me impulsó todo esto y yo tuve la dicha de que ella puede estar en el nacimiento de mi tercer hijo. Oh. Y ella ver eso. Y yo dije, esto quiero que ella lo vea y lo sanemos juntas. Ya, entonces, y ella sí me pregunta, así, pero ¿por qué yo no nací como mis hermanos?
¿por qué tuve que salir de tu panza? Entonces, hemos hablado mucho de eso y siempre le digo que ella, o sea, que si eso no hubiera pasado, yo no estuviera aquí y tal vez mis hijos no hubieran nacido igual y no estuviera ayudando a otras mamás como lo hago. Entonces, ella fue como de verdad quien puso parte ahí del aprendizaje. Sí, porque en verdad ahí, o sea, verás, yo comencé, me uní a la asociación El Parto es Nuestro, que es una asociación internacional. Comenzó en España con mamás que decían, o sea, algo está pasando, ¿por qué estamos viviendo esto donde no nos sentimos cómodas? Y se daban cuenta que era una falta de información. Entonces ellas se unieron, se organizaron y comenzaron a dar información. Esto en España era enorme, o sea, ya hace 20 años creo. Y una de las cosas más grandes del Parto es Nuestro era apoyo cesárea. Era como estas listas que había de difusión en Yahoo, o sea, así de viejo es. Entonces, unas chicas de aquí de Ecuador, 4 que hicieron la preparación al parto juntas, las 4 tuvieron cesárea. Y se volvían a ver después, dijeron, o sea, ¿por qué? Y comenzaron a entrar a este chat de apoyo cesárea y se dieron cuenta que todas habían pasado cosas que no debían haber sido. Y entonces ahí dicen, no, necesitamos traer El Parto es Nuestro al Ecuador. Una de ellas era española también, entonces pudo tener la conexión, todo. La cosa es que se abrió aquí en Ecuador, fuimos el primer grupo fuera de España. En España tienen grupos en toda España. Fuimos acá el primer grupo y ahora también hay en Argentina. Ay, qué chévere. Entonces, yo me uní al Parto es Nuestro al segundo año que estuvo acá, más o menos. Y eso fue como yo comencé a dar las charlas al inicio. Entonces, las charlas del Parto es Nuestro eran una vez al mes, hicimos en Cumbayá, en Quito, y todo. Y ahí conocí gente que igual venía con tantos cucos, gente que ya venía por su segundo bebé y decía, yo no quiero vivir la misma experiencia. Y lo único que hacíamos era dar información, o sea, era información sobre la fisiología del parto, recordar su forma natural. Sí, o sea, y más que nada lo que nosotros, bueno, y El Parto es Nuestro aboga, es decir, tiene que ser respetuoso, como sea. Y el parto respetado no es parto natural nada más. Es cesárea o parto vaginal, tiene que ser respetado. Entonces, a eso es lo que abogábamos. Entonces, darles toda la información para que logren su parto respetado. Y eso digo, ya son como 11 años que comencé con eso, dando estas charlas a mamás. En el transcurso, por eso es que yo me doy cuenta que tuve una cesárea innecesaria, que pude haber hecho otras cosas y que me empodero, digamos, y tengo a mis hijos en casa y que después de eso tengo lactancias largas, prolongadas, lindas y una crianza diferente. O sea, de ver de verdad cómo eso influye tanto en la forma de los hijos. Y ya cuando mis hijos, o sea, ya tenía mi tercer hijo, había algo todavía en mí que decía, es que hay algo que todavía no cuadra. Algo no encaja. O sea, chévere como yo me empoderé para tener mis hijos, pero algo más hay donde yo en mi vida, ya como más mamá, como mujer, algo me falta, o sea, algo necesito encajar. Y ahí es donde yo comienzo a estudiar Ayurveda. El Ayurveda es una ciencia milenaria de la India que ve al ser humano en esta forma integral de cuerpo, alma y espíritu, que todo es una sola cosa. Y es, de verdad, para mí ha sido una herramienta de autoconocimiento maravillosa, porque de verdad el Ayurveda va a que tú te conozcas y desde ahí tú vas viendo qué para ti es medicina o veneno. Entonces, haciendo la Ayurveda, o sea, entonces de ahí me certifico como coach Ayurveda y desde ahí, o sea, son 2 años de preparación donde es un auto-coaching durísimo. O sea, exacto, o sea, cada clase era como... Y ahí de verdad fui entendiendo muchas de las cosas que había vivido y por qué las enfrentaba yo diferentes. Y también fui, más que nada, y lo que me ayudó muchísimo es a entender a mis hijos. Y a de verdad conocerles quiénes son y a mi marido. Lo cual eso era muy, muy, muy como liberador también. Porque claro, me daba cuenta que había cosas que yo decía, sí, así es, pero ya entender por qué es así me daba más paz. Y además me daba herramientas para que yo pueda vivirla en paz con todos y mejor. No, tenemos que aprender un poco de la Ayurveda. Yo hice alguna vez un reportaje de la Ayurveda, pero claro, no profundizamos mucho, o sea, más que de las sesiones,
el ghee que comen. El ghee, ajá. Es que la Ayurveda como ciencia tiene, digámosle, varias formas de medicina que van desde la alimentación, el movimiento, el ejercicio, el yoga, ¿qué más? Los masajes, los aceites esenciales, todos son medicinas que une la Ayurveda. Entonces, pero la base es autoconocerte. Entonces te autoconoces por medio de los doshas que se llaman en Ayurveda, que son los humores, la constitución que tú tienes, y cada uno tenemos una diferente. Y estas son de acuerdo a la mezcla de los elementos de la tierra, del universo que tenemos en nosotros mismos, de agua, aire, fuego, tierra y el éter, que es el todo. Entonces, de esto, todos... No es éter. No es éter. Pero, esta mezcla de elementos hay en todo lo que existe. Y en nosotros también. Pero todos tenemos en diferente medida. Unos tienen más aire, unos tienen más fuego. Y sí es tal cual como uno dice. O sea, uno tiene más aire cuando uno es más volado, ¿no? O sea, uno tiene más fuego cuando uno es más fuerte, más enojado. Fuego. Creo que vos. Y también tienes tierra cuando en cambio eres alguien más centrado, que sabe lo que quiere. O también la gente que tiene mucha tierra son los que saben maternar más. Hombres, mujeres. Y también depende. Entonces, claro, no hay receta. O sea, no es que esto eres tú. Todos tenemos un poquito de todo, pero sí. Es como el cuestionario que hacías en el colegio. O sea, sí hay cuestionarios y los pueden buscar en internet, ¿no? Son largos, haces, pero hay cositas que después tú vas viendo exactamente por dónde va para ayudar lo tuyo, descubrirte. Para te descubres. Yo al inicio pensaba que era más fuego, primero fuego y después aire. Yeah. Después, estudiando, justo a lo largo del coaching, dije, no, o sea, yo soy más aire. O sea, tengo fuego, pero yo soy más aire. Sí. Y ahí tú vas viendo estas combinaciones. Y de acuerdo a eso, tú sabes qué te ayuda o qué te desbalancea. Y en el Ayurveda, el objetivo es balancearte. Nada es ni bueno ni malo. Todo tú necesitas en un balance. Pregunten. Ay, sí, pregunten. Chicas. Es que me llevaba esto a la conclusión que el ser mamá, o sea, exploras todos estos elementos. O sea, en todo el tiempo exploras todos estos elementos. Y hablando de esto, me llevaba a tus guaguas. Estábamos hablando un poco sobre la educación. ¿Cómo te llevó todo esto a la educación que llevas ahora con ellos? Porque, ¿te has sentido juzgada algún momento? Pero no, cuéntanos un poquito, que nuestra audiencia no sabe el tipo de educación. Perdón. Vamos a Celinis. Bueno, mis 3 hijos, la primera estuvo escolarizada 1 año y medio y de ahí vino la pandemia. Y después no volvió a la escuela ella solo hizo, creo que fue kinder, pre-kinder y kinder. Y después ya no regresó a la escuela formal. Y mis otros 2 hijos nunca han estado en escuela formal. ¿A qué me refiero a esto? Es que ellos nos siguen un currículum. Nosotros no buscamos un pase de año, no nos interesa eso. Lo que nosotros buscamos, si le quieren poner un nombre, es un unschooling. Y esto más que nada va de la mano de los intereses de nuestros hijos. Es de apoyarles en las cosas que ellos vayan desarrollando. O sea, que les vemos que ellos, no sé, les gusta más el arte, les apoyamos más por ahí. Música o los deportes. Y poco, claro, desde que son chiquitos, no es que te van a decir, quiero ver la civilización griega, no sé qué. O sea, ¿ya? Pero sí van desarrollando ciertas cosas. O sea, de verdad, mi hija, la más chiquita, desde los 6 años le encantaba todo lo que es Egipto y la mitología. Entonces le íbamos viendo libros, ella oía podcasts desde chiquita. Ajá, y le íbamos como... Y entonces era como un aprendizaje de 2 lados, porque a mí siempre me encantó la historia y en mi colegio era un asco la historia. Entonces, con ella me encantó poder quitarme esas dudas que yo también tenía. Entonces, ella me contaba mi Pero, cosas. Belencita, ¿cómo hacemos? O sea, a mí me encanta cómo lo haces y cómo lo logras, pero ¿cómo hacemos cuando nosotras dudamos un montón, por ejemplo, para escolarizar? O varias mamás dicen,
No, de ley, mijita, hay que poner en la escuela. No, usted, ¿cómo Ni le siquiera lo pensó. Yo ni siquiera había pensado en otra opción. Se supone que eso es lo que hay que hacer. Sí. ¿Cómo les va a tener solo en la casa? Claro, o cómo van a aprender. ¿O cómo van a aprender? Sí. ¿O cómo van a ir a la universidad después? Si es que Exacto. quieren ir? Ajá. Entonces, claro, esos siempre fueron los cuestionamientos que nos hacía la gente, pero tuvimos un acercamiento cuando mi hija tenía casi 2 años con una familia de intercambio de mi esposo que le contaban que una de sus hijas estaba haciendo homeschooling. Y el papá, digamos, de esa casa le explicaba todo lo que él había investigado, porque cómo es posible que su hija quiera hacer eso. Y decía que todo lo que él investigó le llevaba a decir que eso es lo mejor que podía hacer. Y ahí nunca nos habíamos cuestionado nosotros tampoco, porque en nuestra familia tampoco había eso. Y ahí comenzamos a tener ese bichito de, wow, esto es qué interesante, porque de verdad lo que hace, y comenzamos a leer mucho. Cuando lees sobre la crianza respetuosa, dices, claro, es de respetar los tiempos de los niños, el desarrollo que ellos tienen. Y a mí una cosa que a mí me encanta es hablar del neurodesarrollo, o sea, toda la parte del cerebro. Ahorita estoy como freak de eso, leyendo y viendo cosas. Y me encanta ver cómo simplemente todo va dándose cuando le das el espacio para que pueda aprender. Cuando tú más bien le coartas, y en verdad uno dice, no, es que en la escuela aprende, y es como aprende lo que quieran otros que tú aprendas. Claro. Pero te limita mucho el espacio, porque está en la escuela, tiene que seguir lo que le dicen. No puede faltar. Y no puede faltar. Sales y te mandan deberes de lo mismo que tienes que aprender. Entonces es como, ¿a qué momento el niño puede ser niño y poder investigar, desarrollar, descubrir, inclusive cuestionarse qué más le gusta, fuera de lo que alguien más le está diciendo? Claro, porque la educación tradicional lo que hace es llevarte a un molde. Un molde y te cortan un poco la imaginación, incluso las ganas de hacer cosas. O sea, eres una mamá antisistema. Sí. Sí. Así es. Sí. ¿Qué les dirías? O sea, ¿qué te llevó allá? Me llevó desde el momento del parto de mi hija. O sea, como te digo, es darme cuenta que el sistema nos hace hacer cosas que de verdad no queremos. No es natural, no es lo que nuestro cuerpo nos pide, no es lo que nuestros hijos nos piden. O sea, y que hay otras cosas. Y que cuando investigas más lo que de verdad es lo mejor a nivel emocional, a nivel de desarrollo de nosotras y de nuestros hijos, está fuera del sistema. Que entiendo que el sistema se necesita para manejar masas, porque somos un montón y hay momentos que no se puede hacer de otra manera. Pero en ese punto, Belencita, a ver, ya entendemos que estás cómoda en este ámbito con tus guaguas, pero ya a enfrentarte a la sociedad con ellos, ¿cómo es? ¿Cómo es? O sea, eso te digo, te juzgan, ¿qué pudieras equilibrar? ¿Qué te gustaría cambiar? ¿Cómo? Porque de alguna manera, perdón, es un mundo, ¿no? Pero acá afuera es el caos, el apocalipsis. De todas maneras, tus hijos son parte de una sociedad. Ajá. Claro, pero, y esa es una de las cuestiones, los cuestionamientos de, ¿y cómo van a socializar? Y van a estar metidos en su burbuja. Y la verdad ha sido totalmente lo contrario, porque el momento que, por ejemplo, mi hija sale del sistema y comienza a iba a esta guardería con mis otros hijos, donde había una profe que les ayudaba a los más grandes, bueno, así. Ella iba unos días allá y otros días ella hacía costura. Entonces, en las clases de costura, porque a ella le encanta diseñar y cosas para sus muñecas, y yo le dije, ¿quisieras aprender a coser en verdad? Y me dice, sí. Y conseguí un sitio donde me dijeron, claro, tráele, tenía 8 años. Y fuimos, y sus compañeras tenían de 24, 25, 60 años. Entonces, yo empecé en Tailandia. Sí. La niña, ya sí, pudimos comprarnos un carrito. Bueno, sí le voy diciendo, ¿no? Lo que podría hacer. No, pero entonces ella no tiene problema de socializar con gente grande. Qué lindo. Con niños, con chiquitos, los de su edad. Porque además ella hace deportes. Ya con niños más de su edad. Entonces ahí no tenía ningún problema. Mis otros hijos son más amigueros que nadie y tampoco tienen ese problema de hablar con gente de cualquier edad. Que eso es uno de los beneficios de esto, porque también cuando estás en el colegio, en cualquier escuela,
tú estás con tu grado, con tu curso, y es muy difícil. El otro ya es de sexto, no. Ajá. Con los de quinto. Máximo socializas en el bus y por eso el bus es lo más bonito, que uno se acuerda del colegio. Porque... bueno, hay buses y buses. Yo vivo en bus público, así que... Los riesgos eran... Bueno, así como socializaba con también de todas las edades. Aprendió a defenderse. Pero verás que cuando siempre estamos en algún, así con amigos o algo que nos vemos, o gente nueva, ¿no? Que no sabe y nos pregunta, siempre decimos, ¡ah! ¿Y cómo van a hacer, no? Y cuando comenzamos a contarles y lo que hacen, y les ven, y les conocen, la verdad nadie nos ha dicho, qué locos cómo van a haber hecho eso. O sea, todo el mundo nos ha dicho, qué hermoso, pero no podría yo. Claro, Sí, también yo es estaba un reto. pensando exactamente eso, perdón que te interrumpa, Jessy. Porque es un reto emocional para ti. O sea, tienes a tu hijo todo el día en la casa, a menos que se vaya a... Ajá, es que, por ejemplo, esa es la... Yo nunca con mi esposo nunca quisimos hacer un homeschool. O sea, de que nosotros les enseñemos, porque en verdad yo decía, para eso que vayan nomás a la escuela, porque yo no sirvo para enseñar. A la República de China. Sí. A lo que sea menos yo. Pero entonces, por eso optábamos de buscar o cosas que aprendamos juntos, porque ahí sí ya no es que yo te enseño, sino aprendemos juntos. Claro. O esto, de ir a lugares donde puede ir aprendiendo cosas. Entonces, mi hija buscaba cosas le gusta mucho, ella le encanta lo manual. Entonces, ella quería hacer cerámica, pero el problema es que todas estas cosas solo hay en las tardes, para niños. Ya, y si me decían, ok, le hago en la mañana, pero es solo Eda. Y yo decía, no quiero que esté solo Tiene Eda. que pagarle 10. Claro, o sea, entonces, claro, no hay mucha opción, ¿no? O sea, en ese caso. Pero yo también me volvería loca si están todo el día conmigo, porque la idea es también que puedan hacer otras cosas. Entonces, ahorita mis hijos van a la guardería todavía la mañana y ya la tarde estamos juntos y la tarde tienen deportes y digamos tienes como... ocupados. Ajá, igual como los demás, porque también ahí están todos los niños de todos lados que van a tarde a extracurriculares. En todo este hermoso proceso, ¿cómo haces para darte tiempo para ti como mujer o como esposa, no como mamá? Ajá. ¿Cómo? ¿Cómo lo logras? Bueno, mis mañanas tienen que ser muy productivas. Se van a las 8 en punto. Sí, o sea, bueno, a mí me gusta madrugar. Ya. Y ese es mi momento de silencio, disfruto mi casa, disfruto mi tiempo, porque me lo doy para mí. Y eso es algo que me dio la Ayurveda, que me enseñó seguir mi ciclo circadiano de, en verdad, seguirle al sol, porque somos plantas también, así que... Entonces, me gusta levantarme temprano, me gusta escribir mucho, porque yo tengo mucho aire, tengo ideas por todos lados, y sin escribir es una práctica que a mí me asienta. Entonces, eso lo trato de hacer, hago ejercicio, o sea, todo así hasta que comienzan a despertar. A las 8 de la mañana. No. 7 de la mañana. 7 de la mañana, porque ya comienzan todos a despertarse y bueno, ya comienza como las cosas. Mis hijos se van y yo tengo mis horas de trabajo. Y hasta el mediodía que ya toca recogerles la comida. Te vuelves chofer. Y me vuelvo chofer. Sí. Entonces en la tarde me vuelvo chofer y es muy retador todavía, porque hay que ir viendo, o sea, hay cosas que me quedan que no he hecho de trabajo, entonces digo, bueno, voy a dejarlas para más tarde, pero estoy tratando cada vez más de estar más presente con mis hijos. ¿Qué podríamos, por ejemplo, a mí me viene a la mente algo, tenemos la suerte de tener entre nosotros unos trabajos diversos y en donde podemos modificar nuestros tiempos? ¿Qué pasa con estas mamás bellas, hermosas, de 9 a 5 de la tarde, de 8 de la mañana? Uh-huh. Y por más que quisieran de pronto tener este modo de vida, no es posible. Uh-huh. O por falta de ganas. Miedo puede ser, por miedo de no saber, y luego si me dedico a esto, ¿qué hago? Claro. Bueno, en verdad esto es una decisión de familia, ¿no? Entonces, o sea, tiene mucho que ver cómo te complementas con tu pareja. Por suerte también mi esposo tiene un horario flexible y esto lo podemos hacer los dos. O sea,
Ahorita lo que les estaba contando es lo que recién estoy haciendo porque mi esposa ahorita está en un horario más normal. Entonces lo tengo menos ahí para hacer el apoyo, pero ¿qué te diría? Las mamás somos súper recursivas y también es muy importante. Es súper recursivas, pero también nos cuesta a veces recibir ayuda. A veces somos... Perdón que te corte, es que esto me lleva así un déjà vu. Claro, ¿qué pasa cuando somos mamás? A veces decimos, ay, ojalá tuviera unas 3 horitas que se le llevara a mi mamá, a mi hermana y yo, no sé, ver TikTok toda la tarde o dormir. Y cuando se te llevan al guagua, es como... Y comería, estaría llorando, se caería, le cambiaría en el pan. Es una... Sí. No sé cómo describir, pero es un sentimiento más de... Mejor me queda con mi hijo y medito todo esto. Mejor me estreso nomás. Sí. Sí, exacto. O sea, eso te digo, tenemos esta parte de culpa que nos llevamos, o sea, más que culpa, es siento que lo adoptamos como que tenemos que ser así, tenemos que ser las mamás gallinas, las cuidadoras, las que hacemos todo, porque si no, nosotras mismas nos sentimos que nos desvalorizamos de cierta manera. Si dejamos de ser las buenas. Eso justamente es de lo que se trata este lugar, o sea, mostrar nuestro lado flaco para que las mamás vean que no vivimos la perfección de madres, ¿verdad? O sea, por ejemplo, yo veo tu vida y digo, wow. Es que claro, puedes ver, es interesante decirle a nuestra audiencia que es, como tú dices, una decisión de familia y es una decisión tuya, porque claro, yo veo también tu vida y digo, wow, pero puede ser una vida desde el privilegio, porque tienes el privilegio de poderlo hacer. Como tú dices, si en un trabajo de 9 a 5, difícilmente, pero puedes encontrar otros espacios. Y para eso está nuestra coach de mamá, ¿no es cierto? Exacto. Y buscar buscar los espacios en tu día y también, o sea, dejarte ayudar y tú autorrespetarte. Porque muchas mamás que trabajan de 9 a 6 o lo que sea, llegan a la casa y quieren seguir trabajando, ¿ya? Y no nos ponemos nuestros límites. O sea, ya trabajamos, ya hicimos, o sea, Claro. y yo creo que si una comienza a hacerlo, la otra lo va a ver y la otra lo va a ver y todas van a comenzar a poner los límites y en esa oficina va a haber límites. El problema es que muchas mamás me dicen, es que no, pues que todas ya han sido mamás y siguen trabajando y no sé qué, pero comience una, o sea, en verdad, el cambio tiene que comenzar por algún lugar. Pero también es eso, que llegas de trabajar, llegas de la oficina, pero llegas a trabajar en casa. Esa es la realidad de la mayoría de nuestras mujeres, ¿no? De nuestro país. Llegas a lavar platos, llegas a revisar deberes. Es una carga mental que está ahí. ¿Cómo les decimos a estas personas que igual son madres amorosas, que quieren trabajar, que necesitan esta rutina, que se pueden desconectar realmente? Exacto, es que a veces no es que necesitamos horas, como las 3 horas del TikTok o las 3 horas de cera, y a veces cuando hacemos también un cambio que de verdad nos va a ayudar, es mucho más fuerte que hagamos 3 horas de algo que no está con nosotras. Y por eso es importante autoconocernos. O sea, si yo me siento un ratito a escribir, a veces ya me despierto tarde o algo, pero así es esos 5 minutos, 10 minutos que escribí, ya me ayudan. ¿Ya? Entonces es como, pero porque a mí eso me hace bien. Tal vez a otra mamá escribir después de todo lo que va a tener que pensar después no es. Tal vez a otra mamá, por su constitución y su forma, bailar 5 minutos le va mejor. ¿Ya? Y a veces, y lo que pasa es que incomodarnos es lo que nos lleva a progresar. Porque si siempre nos quedamos en la comodidad, no estamos yéndonos a ningún lado. Eso es solo ahogándote, aprendes a nadar. Más o menos. Sí, más o menos es así. Me encanta hablar contigo y yo me quedo con 2 grandes cosas. Uno, la escolaridad. Mandar a los hijos al colegio no es la única forma de educarlos. Hay muchas opciones. Hay muchas opciones y tal vez sean más liberadores para esos niños y para esas mamás. Sí. Y la 2, eso, lo que tú acabas de decir ahorita. O sea, démonos un espacio, démonos un tiempo para nosotras. En cualquier, importante es. En cualquier condición y nivel que estemos. Sí. Ocuparnos de nosotras como mujeres, como mamás. Es que
la desconexión que tenemos con nuestros hijos, o sea, con nosotras primero, con nuestro cuerpo, como les digo, va desde el embarazo, que necesitamos ir a que un eco nos diga que el bebé esté bien cuando le sentimos moviéndose, estamos perfectas, pero si no vamos al eco, estamos así, segura. está mal. Esa desconexión de nuestro cuerpo desde ahí. Y después esa desconexión que tenemos con nuestros hijos ya cuando están afuera. Que necesitamos que el doctor también nos diga cómo está el bebé, el niño, no sé qué, cuando nosotros lo estamos viendo y nosotros le conocemos más que nadie. ¿Sabes, Belencita? A mí me pasó eso con mi hijo. Yo tuve el control, un embarazo relativamente normal, pero yo siempre tuve miedo. Siempre tuve miedo, sabía que, no sé, mi subconsciente decía, algo no está totalmente bien. Mi iba al eco, no está todo bien. Y luego le prueba el eco después, no, todo bien. Y yo decía, no, algo no está todo. Tú sabías. Claro, y eso me lleva a lo que tú acabas de decir, que hay que escucharnos siempre y nos olvidamos de escucharnos. Tal cual, no vamos a esperar que el otro nos diga sí o no. Y eso hablamos de un tema con otra invitada, incluso en la maternidad. Las dulas no te tienen que estar haciendo tactos ni haciendo cosas y te dicen, está bien, solo mirándote o energéticamente o viéndote el cuerpo. Entonces, eso también me lleva a concluir que debemos escucharnos, debemos mirarnos y debemos sentirnos, darnos ese espacio. Confiar en nosotros. Confiar. Sí, exacto. Y llevarnos por ese pálpito que decimos, inclusive con nuestros hijos. Y ahí viene lo importante y lo vital de cuidarnos a nosotras mismos, porque si nosotras estamos bien, o sea, no es un cliché, los hijos van a estar bien. Y esto está hasta científicamente comprobado, que lo que les pasa a los niños en los primeros años de vida, inclusive hasta la adolescencia, y hay doctores que dicen hasta los 25 años, tiene que ver con lo que le pasa a mamá, primerito, luego al papá y como su entorno, pero más que nada con mamá. Entonces, muchas de las mamás a las cuales yo les hago el coaching es porque sus hijos tienen ya problemas crónicos de asmas, de dermatitis, de cosas así. Y entonces cuando les cuento cómo es y todo, es como, pero es mi hijo el que está mal. Yo, sí, pero entonces cuando comenzamos a hablar y vamos, desde cómo nació, cómo fue tu embarazo y todo, y solo yo ayudo a unir cabos. Y las mamás como, y entendí por qué tienes tu hijo. Y desde ahí la mamá es la que tiene que hacer su trabajo. La mamá es la que cura. La mamá es la que cura. Porque la mamá es la que tiene Salud por eso. Por ser mamás que curamos emocional, psíquica, físicamente. Y claro, muchas mamás lo que suelen decir es como, pero qué tenaz este peso que tenemos, todo es nuestra culpa. Ajá. Pero yo les digo, más bien, imagínense que tenemos nuestro diagnóstico caminándonos al frente. O sea, viendo lo que les pasa a nuestros hijos, podemos ver qué necesitamos nosotros mejorar, trabajar, cuidarnos. Difícil. Sí. O sea, los papás es más difícil porque no siempre va por ahí. O sea, no mucho va a los papás. Y es porque no es que los papás no pongan nada, claro, ponen un montón, pero más de una parte, de toda esta parte energética y todo es la mamá. No. Por eso es que dicen, hay algunos doctores que dicen hasta los 25 años porque se supone que las neuronas de mamá que quedan en el bebé están hasta los 25 años. Qué loco. Qué loco, no sabía eso. Sí, entonces es por eso dicen que cuando le dices a tu hijo adolescente, yo sé lo que estás pensando, o estoy en tu cabeza, eso sí es verdad. Sí, es cierto. Es cierto. Nora. Eso explica muchas cosas. Eso explica mucho. Ajá, entonces el trabajo es nuestro, pero es súper lindo porque es ahí donde, yo siempre digo, es ahí donde la maternidad se vuelve transformadora. Ya. Y cada uno la puede tomar en la transformación que más esté dispuesta a vivirla. Porque también hay que tener esto, y a mí me ha costado, este respeto de que cada una está en el momento que tiene que vivir y lo puede hacer hasta el nivel que puede sostener en ese momento. Así No que vas ya a tener sabes. más carga de la que puedes cargar. Exacto. Qué chévere. Belencita, de verdad, ha sido gracias. reconfortante escuchar algunas cosas, saber cosas que no hemos sabido y que las mamás sepan, tal cual. Perdón, hija. Así. Tal cual me quedó el tema de más modos de educar.
Y que eso es muy válido también y que lo voy a reconsiderar. Sí, y saber que hay muchas opciones. En verdad, aquí en Quito al menos hay muchísimas opciones. Hay que buscarlas y cada uno también se puede conectar con otras, con diferentes tipos. Nosotros vivimos año a año porque no sabemos qué va a pasar el próximo año. Claro. Día a día, un día a la vez. Sí, y siempre decimos, ahorita estamos bien como estamos y ya veremos lo que nuestros hijos nos van pidiendo, lo que nuestra vida nos va solicitando y hasta dónde podemos llegar. Ya, ahora vamos a empezar con este juego del yo nunca, nunca. Entonces, cuando hacemos la pregunta, nosotros mismas podemos negarlo o asumirlo tomando, y si no es verdad, no tomamos. Ya. Ya, ok. Ya está. Ya. Entonces, Comencemos. ¿con qué? Yo empiezo ahora, ya, es que tenía una en la cabeza. Dale. Qué bestia. A ver, yo nunca le he mandado un lunch de apuro de la tienda a mi guagua. Ay, De la panadería. 2 años, difícil. Difícil, bueno. A ver, tiene papas que cocir. A ver, yo nunca le he dado haciendo los deberes a mi hijo. Y la tía Todavía no tiene de... no, todavía no la vas a leer, Pero seguro que sí. seguro que hubiera hecho esto. Por eso también. Es que hay deberes que son imposibles. Perdón, pero le mandan a hacer la maqueta del sistema reproductivo femenino. ¿Cómo me va a ayudar haciendo? Así, mi hijo. Aprenderá bien. A ver, Michelita. Yo nunca he sentido rabia contra otro niño porque se portó mal con mi hija. ¡Salud! Mucho. ¡Qué bestia! Uno se transforma, ¿no? No se transforma. Sale la mamá leona. Ay, La felina. sí. Claro, les juro, tuve que respirar y decir, también tiene 2 años también. Claro. Solo le quita un Lego, solo le quita. No, le rechazó un abrazo. Oh. Eso te dolió más a ti que a ella. Claro. Sí. Mi bola. La Vale, sí. Ah. No me abraces, niña. A ver, Belencita. Yo nunca le he gritado a mi hijo. Nada. Oye, he escuchado a mamás que no, yo jamás le grito. No. Sí, no es lo ideal, No. pero ocurre. Sí. Y además también es importante que los niños vean esas emociones en nosotros. Y que después vean cómo hay que gestionarlas. O sea, pedir disculpas. De decirle, mira, yo creo que esto hubiera podido hacerlo diferente. Pero también no aguantarte. O sea, yo sí soy partidaria. Yo lloro mucho en frente de mis hijos. O sea, soy bien llorona. Soy semi-marido. De familia. Pero, claro, cuando son esos momentos que ya estás por explotar, yo desde chiquita siempre mi explote y mi ira más máxima era llorando. Entonces yo me pongo a llorar, ¿no? Y claro, mis hijos es cuando se quedan así como... Uy, mamá, se enojó. Problemas. Entonces es bueno. Chévere. Yo nunca. Yo nunca he sacado la ropa sucia porque no tenía algo limpio para mi hijo. Bueno, más porque él mismo saca, porque no está lo mismo. Porque soy de la misma generación, esa cosa y otra. Todos los días. Qué vergüenza, pero... No huele tan mal. Oigan, chicas, muchas gracias, Belén, por darte este tiempo, por venir, por acompañarnos con estas experiencias Muchas que nos ayudan un montón a nosotras y seguramente las mamis que nos van a ver. Y también queremos darte un regalito. Y agradecer a estas hermosas marcas que fueron los primeros en creer en nosotras. Qué hermoso. Tenemos a Puff. Esto te va a encantar, Belencita. Son unos snacks hechos a base de coliflor. Gracias a Lula por apoyarnos, de Sierra Organic. Vayan a seguirlos en las redes. Y muchas gracias a Nidian Rodríguez por apoyarnos con estos ricos productos de Baguette. Es una persona súper linda que tiene el apoyo a las mujeres y a erradicar la violencia. Sí, Nidia maneja un programa de erradicación de violencia.
es parte de la marca Baguette y ahora nos está apoyando. Hermoso. Mil gracias a todas, mil gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Nosotros, y esto es Mamás Mamás Cortisol. Cortisol. Chao, chao, Gracias. gracias.